Muy buenos días, 6 de la madrugada, 40 segundos. Atención, esta mañana quedó reabierta la vía al llano para todo tipo de vehículos, de carga, de pasajeros particulares e inclusive motocicletas, que quiere decir termina de momento el drama para miles de transportadores y habitantes de Cundinamarca y Meta que estuvieron encerrados desde el deslizamiento, después por el temblor y después por los problemas a lo largo de ese kilómetro 55 al 59, los más accidentados. Ya les cuento los horarios, las condiciones de reapertura. Está fluyendo normalmente, y es una buena noticia, el tránsito esta mañana por el sur de Bogotá. También, en segundo, la explicación sobre el ataque inusual, desmedido e incompleto del presidente Petro contra el Grupo Argos, el periódico El Colombiano y el GEA, que es el grupo empresarial antioqueño. La razón es que el presidente estuvo anoche en una entrega de tierras en Montes de María, entregando allí tierras a campesinos despojados de la guerra en Colombia. En ese ambiente, el presidente primero denunció que hay un plan para tumbar su gobierno en el que están metidos, dijo, empresarios españoles. No los identificó, unas platas no se sabe cuánto, ni quién la está recogiendo, pero Petro dice que son unos empresarios brutos y amenaza con que se desataría ola de violencia en caso de que tumben su gobierno. Pero lo más importante es que allí, en ese ambiente, aprovecha para hablar de uno de los temas que más le gusta, que es la expropiación y la entrega de tierras a campesinos. Tiene toda la razón, obviamente, porque es la reivindicación allí en el Salado de esos afectados por años de la guerra en Colombia, una justa reivindicación. Pero el ataque fue inusual porque tuvo un único destinatario, que es Argos, aunque fueron muchas las empresas que compraron tierras a esos paramilitares despojadores. Fue desmedido porque les dijo a esos empresarios de Argos, una de las empresas más importantes, listada en bolsa en Colombia, que son despojadores, expropiadores, que tienen las manos manchadas de sangre. Dice el presidente que no los va a acusar de las masacres, pero sí de haberse beneficiado del fruto de la sangre que le quitaron a los campesinos. Digo que es incompleto porque el presidente no dijo que es una historia que arranca en 2005, cuando campesinos desplazados por la violencia terminan vendiéndole a la fuerza su tierra a unos paramilitares que después se la vendieron a Argos y se la vendieron 11 veces más cara. Alega Argos que en su momento fue una compra de buena fe. Compraron casi 6.000 hectáreas, de las cuales 1.300 están en problemas. Una tierra en Ovejas o en Sucre o en Córdoba, esta en el sur del departamento de Bolívar, para producir maderables. Solo se enteró Argos, este es el argumento de su defensa, que eran tierras despojadas años después cuando comenzó la reclamación. Este caso llevó inclusive a la intervención de la JEP. Hasta está el caso 79, que ustedes pueden ver a través de 17 sentencias de restitución de tierras que se produjeron entre el año 2016 y 2021. Es cierto, casos que perdió Argos, que tiene hoy en día una fundación que opera desde el lugar, pero digo, Argos no es la única empresa que le terminó comprando tierras con el argumento de que eran de buena fe. Así que allí hay verdades, medias verdades y también defensas. Ya les voy a hablar de ello. Quizá la reclamación más grande contra Argos está en Montes de María, en donde fue el discurso del presidente Petro anoche. Argos dice que compró esas tierras a través de Tequia, una filial para un proyecto de la siembra de teca, un árbol maderable, y para cementeras. En segundo, la historia, y a propósito de ella, el presidente sabe de ese tema porque dos de sus personas más cercanas fueron partícipes de todos esos procesos judiciales. A los campesinos los representó Gerardo Vega, que hoy es el director de la Agencia de Restitución de Tierras, y quien hoy es ministra de Agricultura, Jennifer Mojica, que trabajó con esos campesinos allí en el sur del departamento de Bolívar. Ecuador vuelve a amanecer entre el miedo y los ataques terroristas. Fueron capturados 6 sospechosos de un carro bomba cargado con cilindros de gas y tacos de dinamita que explotó en el centro de Quito. Fueron 4 explosiones, ya les cuento, uno de los capturados es de origen colombiano. En segundos también la historia del golpe que sufre la reforma a la salud. En el Congreso aprobaron por unanimidad crear y cambiar esa reforma a la salud que quiere el gobierno del presidente Petro. No saben si es una táctica de dilación o efectivamente es que van a presentar y a redactar una nueva reforma a la salud. En segundos también la explicación.
el alcance de la decisión de la Corte Constitucional que ha determinado, ojo con esta historia, que la desconexión laboral es para todos, es un derecho humano de todos los trabajadores y que también es un derecho no contestarle a los jefes en horas distintas a las laborales y aplica a servidores públicos, inclusive quienes ocupan cargos directivos, de eso que llaman de confianza y de manejo. A las 7 de la mañana, dentro de una hora, revelaremos la encuesta de Blue Radio, de Noticias Caracol y del Espectador sobre intención de voto. Estamos a 2 meses de las elecciones. Ganan Carlos Fernando Galán en Bogotá, Fico Gutiérrez en Medellín, el Chontico Ortiz en Cali, el Pastor Beltrán en Bucaramanga. Les cuento quién pasaría a segunda vuelta, Gustavo Bolívar, pero sería derrotado por cualquiera. Estamos a puertas tal vez de una gran derrota del presidente Petro, porque sus alfiles, sus candidatos, no logran ganar, no de momento, dicen las encuestas, en ninguna de las principales ciudades de Colombia. A propósito de elecciones, anoche, en medio del lanzamiento de campaña de un candidato en Sincelejo, delincuentes asesinaron a uno de sus asistentes. Hay violencia política también en el Valle del Cauca. Bienvenidos, es un gusto saludarlos. Les contaré novedades. Termina el mes de agosto. Anticipa el ministro de Hacienda que viene aumento en los precios nuevamente de los combustibles y de la CPM. Gasolina que va a llegar, dice el ministro, faltan todavía 3.000 pesos. Me parece que es un lapsus porque está en 14.200. El ministro dice llegaría a 17.000. Pero adicionalmente anticipa que el año entrante el aumento del diésel de la CPM sería de más de 7.000 pesos en todo el 2024. Lo más importante en segundos, en el resumen que preparamos en Voces y Sonidos en Mañanas Blue. La gran empresa privada, amiga del presidente de la República en ese entonces, Argos, se quedó con la tierra de los desplazados. No voy a acusarlos de la masacre. Un duro ataque lanzó el presidente de la República, Gustavo Petro, contra el Grupo Argos durante un evento en el Salado Bolívar. El mandatario señaló a la organización empresarial de promover despojos de tierras en los Montes de María. ¿De quién es Argos? ¿Del mismo dueño del Colombiano, no? Creo yo, periódico del Grupo Empresarial Antioqueño. Estas tierras que reciben muy bien al ciudadano, a la ciudadana del pueblo antioqueño, fueron ocupadas por un gran capital que se denomina Argos. Reapareció el fantasma de la expropiación. Un abogado está demandando el artículo 61 del Plan Nacional de Desarrollo del Gobierno Petro. El abogado Guillermo Forero está pidiendo que se suspenda provisionalmente este artículo. De la Convención Americana sobre Derechos Humanos. Entonces resulta absolutamente contradictorio que hayas metido un artículo donde le cortan la cabeza a los jueces. Gustavo Petro le salió al paso a las denuncias según las cuales el artículo 61 del Plan Nacional de Desarrollo esconde un mico que facilita la expropiación de tierras. Entonces se nos hostiga porque queremos mecanismos más expeditos. ¿Les parece que es una expropiación que digamos que la tierra debe entregarse en un mes, 2 meses, comprada con el dinero público? ¿Les parece que eso se llama expropiación express? El presidente Gustavo Petro lanzó un fuerte mensaje a sus detractores y en especial a quienes, según él, estarían buscando sacarlo del poder. Recogen platicas de unos grandes empresarios españoles, te van a España y a ver cómo se tumba el gobierno. ¿Qué les ocurre hacer eso? Porque estarían iniciando una nueva era de violencia. No sean brutos. Se conocieron los resultados de la primera encuesta de Inbamer para Noticias Caracol, Blue Radio y El Espectador, que mide la intención de voto para las alcaldías de las principales ciudades del país a 2 meses de las elecciones del 29 de octubre. En Bogotá, Galán, Bolívar y Oviedo llevan los primeros lugares y en una eventual segunda vuelta, el exconcejal Carlos Fernando Galán ganaría la alcaldía. Carlos Fernando Galán, quien lidera la encuesta. Contentos de estar en el primer lugar y ya sacando una ventaja, pero yo soy muy consciente de que faltan 2 meses de campaña y esto se juega en la calle. 2 meses en campaña es mucho tiempo y lo que tenemos que hacer es triplicar los esfuerzos. La falta de consensos entre los partidos políticos frenaron por ahora la discusión del proyecto
de la reforma a la salud. En esta oportunidad, la nueva piedra en el camino es esta proposición presentada por la representante del Nuevo Liberalismo, Julia Miranda, quien logró aprobar en la plenaria de la Cámara la creación de una subcomisión para la elaboración de un nuevo texto de la reforma a la salud. Presentado una proposición que fue aprobada por unanimidad aquí en la plenaria de la Cámara de Representantes, en la cual solicitamos que se cree una subcomisión compuesta por todos los partidos para que juntos construyamos un acuerdo en torno a la reforma de la salud. El encuentro entre el presidente Gustavo Petro y la bancada del Partido Liberal de la Cámara de Representantes fue pasada a las 10:30 de la mañana. En él, el jefe de Estado le pidió apoyo total a las reformas que presentó para esta legislatura, como lo son la salud laboral, pensional, servicios públicos y minero-energética. Al respecto, habla el representante Carlos Ardila. Esperamos tener gabinete, esperamos incidir en la creación de políticas públicas. Hemos hablado también en la posibilidad de que el Partido Liberal construya reformas, construya proyectos de ley y el gobierno termine respaldándolos y apoyándolos, y esa tarea nos la llevamos hoy. Cuando en principio se había hablado de un subsidio a la gasolina para el gremio de los taxistas, el ministro de Minas y Energías, Andrés Camacho, le dijo a la Comisión Quinta de la Cámara que es muy diferente una tarifa diferencial de un tratamiento diferencial con este gremio. La insistencia es poder fijar unas políticas que nos permitan avanzar en electromovilidad, y aquí también para aclarar lo que hemos definido con ellos es un tratamiento diferencial con los taxistas, que no es lo mismo que una tarifa diferencial. Quedó habilitada la vía Bogotá-Villavicencio para todo tipo de vehículos. El gobierno nacional, a través del Ministerio de Transporte y la ANI, aclararon que todo dependerá de las condiciones climáticas. Alejandro Parra, conductor de transporte especial. En sí, ese horario que se extiende más o menos en unas 8 horas, uno no alcanza a utilizar el corredor vial en su mayoría porque la mayor parte del tiempo fue en stand-by. La vicepresidenta Francia Márquez iniciará una nueva gira por África. Parte el sábado hacia Nairobi, en Kenia, donde participará de la Cumbre Africana sobre el Clima 2023, y de allí partirá a Ghana, donde se reunirá con su presidente. Estará acompañada en un principio por la ministra de Ambiente, Susana Muhammad, y la viceministra técnica de Hacienda, María Fernanda Valdés. La JEP insistió que el general en retiro Mario Montoya es responsable de al menos 130 casos de falsos positivos cuando fue comandante de la 4ª Brigada del Ejército en Antioquia entre 2002 y 2003. La magistrada Catalina Díaz aseguró que había una política en la que se exigía por más resultados sin importar que se estuvieran cometiendo crímenes. Presionar a los miembros de las unidades militares bajo su mando para obtener bajas en combate. Emplear un lenguaje violento que exaltaba el derramamiento de sangre y ordenar que no se reportaran capturas por considerar los resultados operacionales indeseados. Idalia tocó tierra en Florida con vientos de hasta 205 kilómetros por hora. En cuestión de minutos, la marejada hizo lo suyo, pues dejó todo prácticamente bajo el agua. Diane Criswell es administradora de FEMA. Estas tormentas se están intensificando tan rápido que nuestros funcionarios locales de manejo de emergencias tienen menos tiempo para advertir, evacuar y llevar a la gente a un lugar seguro. James Mack, uno de los damnificados por el huracán. La inundación es increíble. Bayshore Boulevard está completamente bajo el agua y es peligroso. 73 muertos y 52 heridos es el saldo preliminar del peor incendio ocurrido en la historia reciente de Johannesburgo, la ciudad más grande de Sudáfrica. Se teme que la tragedia aumente porque se calcula que en el recinto había unas 200 personas. El edificio de 5 pisos estaba habitado por ocupas con improvisados sistemas de cocina y calefacción. El cadáver más joven recuperado es de una niña de apenas 2 años, pero la mayoría de los cuerpos ha quedado totalmente irreconocibles. Atrapados por el fuego, muchos intentaban salvarse saltando por las ventanas. Ángeles Béjar, la madre del suspendido presidente de la Real Federación Española de Fútbol, Luis Rubiales, ha abandonado la huelga de hambre en la que llevaba las últimas 72 horas después de haber sufrido una descompensación en la tarde de ayer. Los 2 goles que Luis Díaz ha hecho esta temporada en la Premier League inglesa han sido nominados a Mejor Gol de Agosto por el equipo de Merseyside. Díaz anotó el 1-1 frente al Chelsea y en la victoria 3-1 sobre el Bournemouth. La votación es abierta al público y todos pueden votar en la página web del club de Anfield. El Pereira le puso fin a su participación en la Copa Libertadores con un empate a 0 frente al Palmeiras en Brasil, gracias a perder la serie 4-0. Estás escuchando Blue Radio.